Hoy día, lunes 15 de junio, iniciamos este proyecto que hemos llamado Charlas en la Red. El equipo técnico está conformado por Ricardo Villa, quien es el encargado de la dirección y producción, Gerardo Villa como floor manager, Pablo Flores, encargado del audio, y Laureano Ángel en utilería. Vamos a tratar, o los temas que trataremos en lo sucesivo, son de carácter histórico y queremos utilizar alguna frase, alguna anécdota, alguna referencia histórica y que la enlacemos con algún hecho de nuestra realidad, con algún hecho que tenga cierta conexión con los acontecimientos que hoy estamos viviendo. Hoy vemos cómo la violencia campea por todo nuestro territorio nacional. Las manifestaciones de las que nos enteramos todos los días y particularmente los daños que ocasionan nos hace reflexionar qué tanto somos diferentes a las generaciones que pervivieron años atrás, más en este caso en el ejercicio de la violencia brutal e irracional. Hemos utilizado como pie de inicio un tema que se denomina el extraño mundo de los gladiadores romanos. Las ruinas de los antiguos cosos romanos esparcidas aquí y allá, en donde durante un milenio se asentó la ciudad de Roma, en el territorio de Lacio, la parte central de la península itálica. Así como las estatuas que datan de esa época alusivas a diferentes poses de gladiadores y de los restos de artefactos o urtilugios que utilizaban y que son mostrados en los principales museos europeos, son testimonios dramáticos de lo que significó en muchos siglos para la sociedad inmersa en una organización de explotación llamada esclavismo. Los juegos circenses o los juegos de circo, como en aquel entonces se llamaban, eran una práctica que obedecía ante todo a un ritual de carácter religioso, ritual ciertamente pagano, pero que en el transcurso de la evolución de la sociedad romana adquirió un trasfondo político, por medio del cual los emperadores trataban de mantener y aglutinar su poder. Una etapa de descomposición de las estructuras que validaban la forma de dominación de los vastos imperios territoriales. Aquella consigna panem et circem, que se traduce al español como pan y circo, como pan y diversión, quiere decir que aquel emperador o aquel gobernante romano que contaba con los recursos suficientes, ya sea particulares o del erario, para mantener por cierto tiempo a las multitudes en los circos y en los anfiteatros, este se traducía en apoyos y en la confirmación de su presencia en el cargo. La plebe, necesitada de alimento y otorgado por el gobernante en turno y diversión, se olvidaba de su responsabilidad civil y dejaba que estos se eternecieran en el cargo. Ya en esa época había pasado el esplendor y el auge del imperio, y muchas veces el cargo se entregaba al mejor postor y al que podía ofrecer mejores estipendios, que podía ser la guardia pretoriana, el verdadero poder tras del trono. El esclavismo, decíamos, había entrado en crisis y se luchaba por contrarrestar los efectos del cristianismo, extraña secta de fanáticos religiosos que procedía de lugares remotos del imperio, ubicado más allá del Asia Menor, que como lava amenazaba y lo invadía todo, poniendo en entredicho a la institucionalidad y a la razón de ser del propio imperio de los Césares. Ahora los cotos de poder estaban inmersos en una clase social
que había alcanzado la libertad, pero que no alcanzaban a ser plenamente ciudadanos como los patricios, sino que eran considerados de segunda clase, denominados los libertos. Pero los libertos también con una capacidad, con una idea de trabajo, con una inteligencia, se fueron apoderando de las principales instituciones políticas romanas, y con la desaparición del Imperio Romano acaban los Juegos Circenses en todas sus manifestaciones. El Coliseo romano, esa ingente mole de piedra y mármol que aún alza sus visos en el centro de Roma, sirvió de cantera durante muchos años en la Edad Media para extender sus mármoles y piedras, testigos mudos de muchas escenas de sangrientos juegos que hoy las historias que leemos nos asombran. Un recuerdo inmarcesible e increíble para la humanidad de hoy, el saludo ritual que hacían al César al entrar en la arena del circo, antes de iniciar el combate. Alabado sea César, los que vamos a morir te saludamos. Ave César, moritori te salutan. Esa violencia que podríamos considerar atávica, esa violencia brutal, se repite, y se repite en muchas ocasiones en nuestro andar contemporáneo. Esta breve introducción al extraño mundo de los gladiadores nos sirva para hacer una analogía con los tiempos y acontecimientos que hoy por hoy nos toca vivir. Hoy vemos cómo la violencia campea no solo en nuestra ciudad, sino en otras del territorio nacional. Las huestes de pseudo gladiadores de tendencia política que se dicen anarquistas, junto con cientos de jóvenes, muchos de ellos imberbes, que no saben a dónde van ni a dónde los dirigen, blanden como armas martillos, mazos y bates, descargando con odio su frustración en las paredes y puertas de nuestros nobles edificios, herencia de nuestro pasado histórico que a muchos de los ciudadanos de hoy nos distingue y enorgullece. Qué lejos estamos de aquellas marchas en las que salíamos a las calles haciendo justos reclamos, pero sin atentar contra el derecho y el patrimonio de los otros. Ayer esas manifestaciones de brutal violencia se hacían en el Circo Máximo o en el Anfiteatro Flavio. Hoy son las calles céntricas de nuestra ciudad en donde pululan nuestros hijos, nuestras familias, donde los comerciantes tratan de levantarse de crisis económicas y otras apocalípticas calamidades. Nos asombra ver cómo todas las televisoras compiten por captar la toma más funesta, más brutal, hacer el close-up del momento en que unas chicas pretenden romper los cristales de patrullas incendiadas. Esperábamos ver que llegaran las huestes salvadoras de la policía, que ejercieran el legítimo derecho de la fuerza, y digo el legítimo uso de la fuerza, no de la violencia irracional. Los esperamos en la primera marcha, en la segunda, en la tercera, y esta nunca llegó. Perdón, sí llegó, pero nunca la ejerció, y yo me pregunto, ¿por incompetencia o por un mandato? Aún así, días después, no recuperados del estupor y de la estulticia policíaca, usted, señor gobernador, pide perdón. El pueblo de Jalisco, por varias razones, pero una muy en específico, la más importante, para ofrecer una disculpa a nombre del gobierno del Estado y a título personal, por supuesto, como siempre lo he hecho, de frente por los hechos acontecidos el día de ayer afuera de la Fiscalía del Estado, en donde jóvenes fueron agredidos por policías ministeriales al estar expresando de manera libre sus ideas. Es un hecho que me avergüenza, me apena, me duele muchísimo, como jalisciense y como gobernador. Desistiéndose del ejercicio de la acción penal, y yo le pregunto, como dijo aquel célebre orador Cicerón, ¿hasta cuándo? ¿Quosque tandem?